Hola chicas y chicos de tercero. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. Hoy es miércoles de matemática y como siempre empezaremos este programa despertando todos nuestros sentidos con Activarte. Adelante, Gabriela. Gracias, Jonathan. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Gabriela y el día de hoy vamos a mover cosas desde la tranquilidad del cuerpo y de la mente. Me ha pasado que en algún momento de mi vida me he sentido cansada, aburrida, estresada, con miedo y frustrada. Si tú sientes o has sentido lo mismo, sígueme, que hoy voy a hacer una rutina para darnos tranquilidad. Nos colocamos en esta posición, las piernas a la altura de nuestra cadera y hacemos 2 respiraciones. 1. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Con las rodillas flexionadas, colocamos las palmas de nuestras manos al suelo. Ahora daremos un gran paso hacia atrás, colocando la rodilla hacia el suelo y las manos en el muslo. Inhalamos, exhalamos. Acompañando esta mano a nuestro pie, hacemos torsión, irradiando toda nuestra buena energía a toda la casa. Exacto. Regresamos y hacemos lo mismo con la otra pierna. Colocamos la rodilla al suelo, las manos en el muslo, inhalamos, exhalamos. Acompañamos nuestro pie, hacemos torsión. Seguimos irradiando la energía, abriendo nuestro corazón. Exacto. Volvemos, abrazamos nuestra rodilla, llevamos nuestra pierna hacia un lado, abrazamos ahora una rodilla y luego la otra. Hacia el otro lado. Juntamos las piernas. Abrazamos nuestra rodilla. Y vamos a subir lentamente, vértebra por vértebra. Para culminar, daremos 3 últimas respiraciones. 1. Exhalamos. 2. Exhalamos. Una última. Exhalamos. Hoy es un buen día para cuidarnos y cuidar de los nuestros. Sigue dando lo mejor de ti y recuerda, una mente sana va de la mano de un cuerpo sano. Nos vemos. Sí, pues, ¿quién se iba a imaginar que esto del coronavirus duraría tanto tiempo? ¡Uy, me atraparon! Estoy conversando con mis patas sobre un tema muy importante. Pero vengan, únanse a la conversación. Emergencia sanitaria, toque de queda, incertidumbre. Han pasado tantas cosas este año. A ver, arriba sus ánimos, que también han pasado cosas buenas, ¿eh? Sí, tienes razón, Yaremis. La pandemia trajo consigo la unión familiar, la solidaridad, la tolerancia, el trabajo en equipo y el respeto por las y los demás. Y ni qué decir de la creatividad. Nos ingeniamos de 1000 maneras para sobrellevar la situación y encontramos la forma de salir adelante. ¡Claro! Como Aprendo en Casa. Hicimos que la educación no pare, ni siquiera en los momentos más difíciles. Y si no fuera por Aprendo en Casa, no nos hubiéramos conocido. Oh. Ya ven, no todo fue malo. Una de las cosas que más me sorprendió a mí fue la reducción de la contaminación. A mí también. Océanos limpios, aire puro, calles sin bulla. ¡Hey, Jonathan! ¿Qué le pasan a tus ojos, Rodrigo? No te entiendo nada. Que estás al aire y debes continuar con tu programa, Jonathan. Uy, cierto. Hablamos más tarde. ¡Chao! Chicas, chicos, mil disculpas.
Me quedé pegado conversando sobre las cosas buenas que han sucedido este año. Como la disminución de la contaminación ambiental. Hola, Rebot. Sí, tal cual. Esa es la consecuencia positiva del cierre de fábricas, reducción de vuelos, disminución de tráfico vehicular y cuántas cosas más. Por eso el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, los que provocan el deterioro y cambio climático, disminuyeron de manera considerable. ¿Y cuáles son estos gases? Los gases de efecto invernadero más importantes son los siguientes: el vapor de agua, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbonos, ozono y dióxido de carbono. Mira, Rebot, estoy leyendo que el dióxido de carbono en sí mismo no es malo. De hecho, sin él no habría vida sobre la Tierra, pero llega a ser perjudicial cuando se libera en grandes cantidades. Es cierto, la concentración del dióxido de carbono o CO2 se ha incrementado en más de 30%. Es el gas responsable del 70% del calentamiento de la Tierra. Mira, aquí dice que antes de la era industrial, los valores de CO2 en nuestra atmósfera rondaban los 280 ppm en volumen. Y que en la actualidad es difícil ver ese dato por debajo de las 400 ppm en volumen. ¿A qué se referirán con ppm y ppm en volumen? Eso no lo sé. ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡La profesora Angélica! ppm o partes por millón describe partes por millón de cualquier cantidad de peso. Esta es una forma que describe pequeñas concentraciones y se utilizan en varios campos, como química, física e ingeniería. En ciencias e ingeniería describe fracciones de masa. En química describe la presencia relativa de sustancias disueltas en el agua. Y en física describe la expansión de una aleación de metal en longitud con respecto a ella. Profesora, llegó en el momento indicado. Es que los estuve viendo y supuse que iban a necesitar mi ayuda. Sí, de todas maneras. ¿Qué les parece si el día de hoy aprendemos a establecer relaciones entre datos y a expresarlas en notación científica, empleando estrategias de cálculo, estimación y diversos procedimientos para realizar operaciones? No sé bien a qué se refiere, pero sí, estoy de acuerdo con eso. Explicando de manera más sencilla, hoy comprenderemos el significado de ppm y ppm en volumen y aprenderemos a expresar cantidades grandes y pequeñas en notación científica. Creo que ahora entendí un poco mejor. Profesora, ¿nos podría explicar qué significa eso de las ppm o partes por millón y ppm en volumen? Claro que sí. Primero veamos qué significa ppm. Supongamos que tenemos dos tanques del mismo tamaño, uno con monóxido de carbono y otro con oxígeno, ambos con la misma cantidad de moléculas. Si juntamos el contenido de los dos tanques en uno solo, obtendremos una proporción de 50% de monóxido de carbono y 50% de oxígeno. Esto también puede expresarse diciendo que de cada 100 moléculas en la mezcla, 50 son de monóxido de carbono y 50 son de oxígeno. Ok, hasta ahí está todo claro. Pero ¿qué pasaría si mezclamos un tanque de monóxido de carbono con 9 de oxígeno? Del total de la mezcla, el 10% sería de monóxido de carbono y el 90% restante de oxígeno. Eso quiere decir que de cada 100 moléculas en la mezcla, 10 serían de monóxido de carbono y 90 de oxígeno. Exactamente. Ahora miren este cuadro de acá. En la primera columna tenemos el número de tanques en total. En la segunda, el número de tanques de monóxido de carbono. En la tercera, el porcentaje de monóxido de carbono. Y en la cuarta, el número de moléculas de monóxido de carbono por cada 100. A ver, voy a intentar llenar los espacios en blanco. En total tenemos 50 tanques. Sé que uno es de monóxido de carbono, entonces 49 serán de oxígeno. Si los mezclamos todos, obtendremos un total de 2% de monóxido y su número de moléculas por cada 100 será de 2. Y si tenemos 100 tanques en total y solo uno es de monóxido de carbono, sabemos que los otros 99 serán de oxígeno.
Los mezclamos y obtendremos un porcentaje de 1% de monóxido de carbono y 99% de oxígeno. Completando la tabla, colocaríamos 1% de monóxido de carbono y 1 es un número de moléculas por cada 100. Ahora, si tenemos 1000 tanques, Profesora, ¿cómo procederíamos a realizar el cálculo para 1000 tanques en total? ¿O ya no sería por cada 100? ¡Qué buena observación, Jonathan! Notarás que para la mezcla de un tanque de monóxido de carbono con 999 tanques de oxígeno, no es apropiado hablar del número de moléculas de cada 100. Es mejor escribir la proporción por cada 1000. ¿Y qué podríamos hacer para expresar la proporción? Calcular el número de moléculas por cada 1000 en vez de por cada 100. ¡Claro! En ese caso, el número de moléculas de monóxido de carbono por cada 1000 sería de 1. Cuando tenemos proporciones muy pequeñas, conviene usar la relación por cada 1000 en lugar de por cada 100. ¡Exacto! Veamos otros ejemplos para comprender mejor. Enfocándonos solo en las dos últimas columnas de la tabla, ¿cómo hacemos para pasar de un porcentaje a partes por cada 1000? Sabemos que 1% significa 1 de cada 100, pero también podemos expresarlo como 10 de cada 1000. Eso quiere decir que si tenemos una mezcla con 5% de monóxido de carbono, habrían 5 moléculas por cada 100 o 50 moléculas por cada 1000. A ver, yo sigo con la tabla. Si tengo 5 tanques de monóxido de carbono de un total de 1000, el porcentaje de este gas será de 0,5%. Y su número de moléculas por cada 1000 será de 5. Si tengo en la mezcla 10 tanques de monóxido de carbono de un total de 500, esto representa el 2%, y su cantidad de moléculas por cada 1000 será de 20. Y si tengo 400 tanques de monóxido de carbono de un total de 500, esto representaría el 80% de monóxido de carbono, siendo 800 su número de moléculas por cada 1000. Ahora, si tenemos concentraciones más pequeñas aún, por ejemplo, 0,02 o menores, es conveniente usar partes por millón en vez de partes por 1000. Para una concentración de 0,02%, podemos escribir de manera equivalente 0,02 partes por 100, o 0,2 partes por 1000, o 2 partes por 10.000, o 20 partes por 100.000, o 200 partes por 1.000.000. Ahora sí, ya me quedó clarísimo, pero ver tantos dígitos me ha mareado un poco. Voy a aprovechar para descansar mis ojitos en la pausa comercial. Chicas, chicos, no se muevan que en breve regresamos con Aprendo en Casa. John, ¿dónde dejaste el control remoto? Donde siempre. Ya lo encontré. Chévere. Porfa, hermanita, no te olvides de mandarle el mensaje a la señora Irma. Ok. Uy, ya estaban aquí. Denme un toquecito. Te quiero mucho, hermanita. Nos vemos más tarde. Te quiero mucho. ¡Listo! Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Estaba chateando con mi hermanita y me di cuenta de que a veces abreviamos palabras para no escribir tantos caracteres. Profesora, ¿será posible hacer lo mismo con los números? O sea, ¿habrá manera de abreviarlos? Porque la verdad es que ver tantos números antes de la pausa me mareó un poco. Claro que se puede. Para eso se utiliza la notación científica. Pero no te me adelantes, que eso lo veremos en unos minutitos. Antes de la pausa, estuvimos hablando de la disminución de la contaminación ambiental, ¿cierto? Miren, aquí les traigo una tabla con los 4 componentes principales del aire puro. La idea es completar los datos faltantes con las partes por 1000 o por 1.000.000. Veamos.
Según el cuadro, tenemos 78,03% de nitrógeno en el aire. Y sabemos que todo porcentaje podemos expresarlo como fracción. O sea, 78,03 sobre 100. Y como me pide partes por 1000, lo voy a multiplicar por 1000. Y obtengo 780,3. Bien, Jonathan. Para el componente oxígeno, expresamos el porcentaje en fracción y lo multiplicamos por 1.000.000. Es decir, 20,99 por 1.000.000 entre 100, que es igual a 209.900. Si hacemos lo mismo con los componentes que faltan, tenemos que en el aire puro, por cada 1.000.000 de moléculas, hay 9.400 de argón y 330 de dióxido de carbono. Parece que ya les quedó más claro el significado de ppm. Sí, profesora, aunque revisando unos textos encontré la expresión ppmv o ppm en volumen. ppmv significa partes por millón en volumen. Tanto ppm como ppmv son abreviaturas utilizadas en los cálculos científicos. En ciencia e ingeniería, ppm describe fracciones de masa y ppmv se utiliza para la concentración de los gases que se encuentran en la atmósfera, como el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el nitrógeno y otros contaminantes en el aire. En el caso de la concentración de gases en la atmósfera, se utiliza para un ppmv la expresión 1.000.000 por 1 milésimo de toneladas de aire por metro cúbico. Eso significa que si tengo 380 ppmv, equivaldría a 380 por 1 por 1 milésimo de toneladas de aire por metro cúbico. Ya veo. Hace un rato leí que los valores de CO2 en nuestra atmósfera superan las 400 ppm en volumen. ¿Cómo haríamos para calcular la cantidad de toneladas de este gas? Para eso, primero debemos conocer la relación entre el peso molecular del dióxido de carbono respecto al del aire. El peso molecular de una sustancia es la suma de las masas atómicas de todos los átomos en una molécula de la sustancia. Por ejemplo, para hallar el peso molecular del agua, debemos saber que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La masa atómica de cada molécula de hidrógeno es de 1,0079. Como tenemos 2 de estos átomos, multiplicamos la masa atómica por 2, obteniendo 2,0158. Por otro lado, la masa atómica del oxígeno es de 15,999. Si sumamos ambos valores, hallaremos el peso molecular del agua, que vendría a ser 18,0148 unidades de masa atómica. Es decir, la masa molecular aproximada del agua es de 18 unidades de masa atómica. Entonces, si quiero encontrar el peso molecular del dióxido de carbono, primero observo que este tiene un átomo de carbono, cuya masa atómica es de 12,011. Por otro lado, tenemos 2 átomos de oxígeno. Por eso, su masa atómica será de 2 por 15,999, o sea, 31,998. Finalmente, sumamos ambas cantidades y obtenemos un total de 44,009 UMA, o unidades de masa atómica, es decir, aproximadamente 44 UMA. Ahora debemos realizar el mismo procedimiento para el peso molecular del aire, considerando que este está formado por 78,03% de nitrógeno, 20,99% de oxígeno y 0,98% de otros gases. De acuerdo. Como tenemos 2 átomos de nitrógeno, su masa atómica total será de 28,014. Pero no olvidemos que en el aire la concentración de nitrógeno es del 78,03%. Cierto. En ese caso lo multiplicamos por la representación decimal del porcentaje y obtenemos 21,8593. Eso es.
Ahora hacemos lo mismo con el oxígeno y finalmente sumamos. Obtenemos como resultado aproximado 29 unidades de masa atómica. Chicas, chicos, ya nos falta poco para saber cuántas toneladas de dióxido de carbono se concentra en cada metro cúbico de aire. Con los datos obtenidos podemos decir que la relación entre los pesos moleculares del dióxido de carbono y el aire es de 44/29 aproximadamente. ¿Recuerdan que hace un rato me preguntaron cómo abreviar números? Nos dijo que podíamos hacerlo mediante la notación científica. Exactamente. La notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. De este modo, el exponente del factor 10 será igual a la cantidad de ceros que acompañan a las cifras significativas. Con lo que les acabo de decir y sabiendo que la cantidad de CO2 en la atmósfera es de 400 ppm en volumen, hallaremos la concentración de CO2 en un metro cúbico de aire. Para eso multiplicamos la cantidad de CO2 en la atmósfera, la relación entre el CO2 y el aire y nuestra expresión de ppmv. Profesora, el resultado sería que 400 partes por millón en volumen representan aproximadamente 0,0000006 toneladas de dióxido de carbono por metro cúbico de aire. Profesora, ¿y cómo haríamos para calcular la concentración de CO2 en toda la atmósfera? La troposfera tiene una distancia aproximada sobre el nivel del mar, de 12 kilómetros. Entonces, su volumen, también aproximado, será de 5,6 por 10 a la 18 metros cúbicos. Además, sabemos que la cantidad de CO2 es de 6 por 10 a la menos 7 toneladas por metro cúbico de aire. Multiplicando ambos valores, obtenemos como resultado 33,6 por 10 a la 11 toneladas. Esta sería la concentración de CO2 en la troposfera. Ahora tenemos que expresar ese resultado en notación científica. Los veo atentos. En la notación científica, los números se escriben como un producto A por 10 a la n, siendo el coeficiente A un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, y n el exponente que es un número entero. Entonces, el resultado anterior, en notación científica, sería 3,36 por 10 a la 12 toneladas. Que equivale a 3.360 gigatoneladas de dióxido de carbono en la troposfera. Eso es más que demasiado. Chicas, chicos, tenemos que hacer algo para revertir esta situación. De todas maneras, Jonathan, miren, aquí les muestro otra manera de visualizar el significado de ppm. Este cubo gris está conformado por 1.000.000 de cubos pequeños. Y aquí en la esquina inferior derecha he coloreado solo uno de ellos en color amarillo, es decir, una parte por millón. Es pero tan pequeño que ni se nota. En cambio, aquí la forma que se ve de color amarillo está conformada por 350 cubitos, o sea 350 partes por millón. Por eso se ve más grande. Y esta tercera imagen corresponde a una concentración de 5.000 partes por millón. La manera visual de representar las partes por millón me ha dejado pensando aún más en la calidad del aire que estamos respirando en estos momentos. Hace poco leí una noticia que decía que en mayo de este año se alcanzaron 417 partes por millón en volumen de CO2 en nuestra atmósfera. Un nivel nunca antes registrado en la historia de la humanidad. Así es, pero luego con las restricciones a nivel mundial por el COVID-19,
Me refiero al cierre de fábricas, a la reducción de vuelos, etc. Las emisiones diarias del CO2 se redujeron hasta en 17%. Sin embargo, igual debemos tomar acciones y pensar en soluciones para contrarrestar la contaminación de nuestro aire y en general de nuestro planeta. La reducción del CO2 en el aire se dio por una medida extrema y en realidad no debería ser así. Pienso igual, deberíamos concientizarnos y hacer que la concentración de este gas disminuya, como consecuencia de nuestras buenas prácticas, y no porque vino un virus y nos obligó a parar. Y por ejemplo, ¿qué podrían hacer ustedes a favor del medio ambiente? Podríamos reducir el uso de autos particulares, consumir energía renovable o incluso plantar árboles. Me parece excelente. Hace un par de años nuestro país estaba dentro del tercio superior de países que emiten mayor cantidad de dióxido de carbono, con 57.383 kilotoneladas. ¡Guau! Eso también es demasiado. Esperemos que ese número vaya disminuyendo con el pasar de los años. Mis amigas y amigos de tercero y yo vamos a poner todo de nuestra parte para tratar de conseguir ese objetivo. Bueno, profesora, ha sido un gusto tenerla aquí en este programa de Aprendo en Casa. El gusto es mío, Jonathan. Chao, Rebot. Chao, chicas y chicos. ¡Nos vemos! ¡Chao, profesora! Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, ahora el turno es de ustedes. Escribe una reflexión sobre el cuidado del ambiente, a partir de lo que hemos visto sobre la cantidad de concentración de CO2 en nuestro aire. Ahora sí, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. ¡Chao, chao, chao!